Estimado colega, este es el capítulo introductorio de este curso de análisis de datos de gestión de costes de proyectos industriales y el uso de las metodologías de benchmarking de costos. Adicionalmente hablaremos del análisis de datos, que es el soporte de los estudios de benchmarking. Entraremos en discusión con un tópico que no es muy común, compartido en nuestros medios de aprendizaje normalmente, y por eso los invito y les doy las gracias por atender a este llamado para esta capacitación. En primer lugar, y dando como un punto de mucha importancia lo que es el concepto de benchmarking, nos referiremos a los, digamos, el origen del benchmarking de proyectos, el benchmarking de costos y el benchmarking de cualquier tipo de métrica técnica. Adicionalmente, los benchmarking de tiempo, de schedules, de proyecto. Entonces, en este primer capítulo veremos estos 5 subtítulos como una especie de sumario de todo lo que conlleva el curso. En los siguientes capítulos vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. En primer lugar, entraremos desde ahora en el concepto de benchmarking como tal y una especie de revisión histórica. El benchmarking, como palabra en inglés, usada ya como una tendencia, en español igual, no sé si la RAE lo ha reconocido como una palabra en español, anglosismo como usado, pero sencillamente son comparaciones, comparativas, y en efecto nace de la necesidad de, más que todo, las empresas de tipo de ventas, de comercio, corporaciones tecnológicas que necesitaban compararse con sus competidores. Al inicio eran estudios que se hacían individuales, cada uno de ellos. Incluso había en muchos casos una forma secreta y en muchos casos con fines incluso de espionaje. En la historia, la lectura que lo he visto. Y es lógico al principio de esa tendencia de compararse. Hasta que nacieron empresas que se dedicaron a eso y era bastante rentable servirle a nichos corporativos para brindar información, porque tomaban de todo bajo unos marcos de confidencialidad y de asegurar mantener en secreto mucha información, pero que al mismo tiempo sirviera de uno para el otro. A lo mejor no sabían el uno con el otro con quién se estaban comparando, pero les interesaban los resultados. Por lo tanto, ese primer concepto o esa primera tendencia de benchmarking tenía ese objetivo más orientado al desempeño de las empresas, desempeño más abajo de departamentales, como eran las ventas, como eran los costos, medidas también, métricas de costos y rendimientos, desempeños, performance. Y al final se tuvieron que especializar en utilizar herramientas estadísticas. De allí donde viene todo. El uso de las herramientas estadísticas conlleva a lo poderoso de esta idea de compartir información. Pero también es cierto que el benchmarking no usado con esa palabra es la lógica
las comparaciones es la lógica del soporte de información para hacer estimados de costo. En los primeros white papers que se generaron en las revistas, por ejemplo, Chemical Engineering Magazine, que publicaba semanalmente reportes de muchos importantes ingenieros dedicados a recolectar información de diferentes empresas químicas y petroquímicas y de oil and gas inicialmente, para producir información que sirviera para generar pronósticos de costos y de tiempo. Allí no se usaba el término benchmarking. Sin embargo, estaban haciendo lo que hoy en día se llama benchmarking. O sea, la palabra que estamos usando es porque es una tendencia, pero siempre hemos hecho benchmarking para soportar los costos. Aquí quiero aclarar que a veces un estimador de costos encerrado en una burbuja no sabe de dónde provienen los números, las ecuaciones, para poder dar el número final de un compresor, de un componente, cualquiera, una bomba, un tanque, en el estimado. Lo puede hacer por diferentes formas, pero en fases tempranas hay información también, pero la información que viene a ser usada en fases tempranas tuvo que venir de un análisis de regresión, lo más probable. Se generaron llenados de gráficos con sus puntos y luego unos pronósticos de curva. En temprana edad, 40, los 50, ya había gran cantidad de información generada por importantes ingenieros que hacemos referencia de algunos de ellos. La lista es muy grande. En este capítulo yo menciono algunos y algunos favoritos míos, pero hay mucha información al respecto. En cuanto a cómo hicieron ellos para generar las primeras curvas de estimación. Yo traigo a colación, por ejemplo, unos gráficos de John S. Page o de Guthrie o del libro de Donald Garrett, donde ellos generan curvas producto de análisis que ellos expresan que están soportados por tres tipos de información, básicamente literatura abierta, que son manuales, vienen de otro, pero que al final ellos tuvieron que hacer una especie de confirmación o verificación de la trazabilidad de la información y la confidencialidad o la confianza o, digamos, la precisión de esas curvas. Si arrojaban números y lo tuvieron que hacer de cualquier forma. Hoy en día existen las formas de hacerlo basados en la propia estadística, que lo veremos en el transcurso del curso. Esos gráficos de Page, en los años 60, 50, o de Guthrie, generaron curvas y muchos estimadores lo usamos como una referencia. En muchos casos incluso no tienen el tiempo, uno haya la fecha de referencia, no le daban mucha importancia, sin embargo en alguna parte del libro lo conseguías y podías hacer proyecciones de costos por inflacionarios, índices y monetarios, la mayoría basados en la costa del Golfo, con proyectos químicos, petroquímicos y de plantas, refinerías.
esa importante cantidad de información generó muchos ingenieros que se dedicaron a hacer sus propios pronósticos y empresas grandes. Menciono a AspenTech con su antes llamado Icarus, después Keybase, ahora se llama ACCE, es AspenTech, CAPEX Estimation, o Estimator Tool, creo que es la sigla de la ACCE de AspenTech. Esos y otros tantos que generaron ecuaciones para poder tener sus software de respuestas más rápidas para hacer estimados de costo. Ese origen de la palabra benchmarking y como usado como una tendencia o una ola, hizo que hoy en día existan empresas dedicadas a eso. Incluso como práctica es una forma ideal para asegurar, que es el punto 2, el uso del benchmarking en aseguramiento y control de calidad de las estimaciones de costos en el ciclo de vida del proyecto. Y hay incluso recomendaciones como las mejores prácticas de someter los estimados de costo en cada puerta del ciclo de vida a un cost y un time schedule benchmarking para saber si estamos metidos en los tiempos y en los costos. Y algunas métricas importantes también. Somos benchmarking en cada puerta de toma de decisión presupuestaria. Hablaremos también de los benchmarking técnicos. Inicialmente en este capítulo haremos una mención muy resumida, los benchmarking técnicos de costos y de tiempos de ejecución. Luego hablaremos del proceso benchmarking como tal, desde el punto de vista analítico, matemático. Hablaremos de las curvas de regresión, del análisis de regresión per se. Y luego tocaremos el tópico que es la tendencia del Big Data Analysis como un tópico, un tema que está haciendo mucho ruido, vamos a llamarlo así, con mucha intención, lo digo, que está más orientado al uso de herramientas de Big Data con información gigante y muy compartida, pero ya aplicada a empresas que han recolectado información de usuarios, millones de datos de usuarios a través de Google Search, buscadores. Lo que hacen es que pueden tener respuesta y por eso manejan una información infinita. Yo digo que en proyectos, a pesar de que igual es Big Data, es información de bastante información, estamos hablando de dos niveles en términos de cantidad muy diferentes. Hay que tener cuidado con ese manejo del Big Data, dar propaganda al término como tal, más siempre hemos trabajado con una gran cantidad de información cuando hacemos los benchmarks. Entonces, los invito a que den la lectura de este capítulo abajo, lo van a conseguir, y se preparen para el siguiente capítulo con una lectura detallada y todas las preguntas que tengan que hacer. Aquí estoy a la orden para responderlas.